Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Hola hermanos, bendiciones. Hoy es domingo 30 de mayo del 2020. Tiempos que van a quedar en nuestra memoria durante muchos años, el tiempo que estamos viviendo. Digo el tiempo que estamos viviendo porque es un tiempo para los hijos del Señor, apropiado para acercarnos a Él. Así que por un lado estamos padeciendo esta pandemia a nivel mundial, pero por otro tenemos el tiempo para acercarnos al Señor y escuchar el testimonio de muchos hermanos que se están acercando al Señor. Hemos sido alimentados en todo este tiempo de la palabra del Señor por muchos hermanos mayores, predicadores, y todos tienen una palabra oportuna para este tiempo, para este momento en el cual estamos viviendo. Y yo creo que el Señor aún tiene mucho más para darnos, aún tiene mucho más para decirnos, porque Él es grande y misericordioso. Bueno, la semana pasada nos habló nuestro pastor Hernán y él tomó Isaías 55, los primeros versículos, y ha sido muy valioso poder escucharle. Es una palabra apropiada para este tiempo. Él nos decía lo que dice el Señor en Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y es apropiado poder buscar al Señor en este tiempo porque Él puede ser hallado. Esta palabra nos ha reconfortado, a mí en lo personal me ha hecho mucho bien, y leyendo el capítulo completo hay algo que un pensamiento que quiero dejarles, porque los versículos siguientes nos hablan en una figura de la lluvia, de la nieve, cómo es la palabra del Señor. Así que yo quisiera empalmar la palabra que nos comunicó Hernán con esta palabra subsiguiente: buscar al Señor de todo corazón y no por conveniencia. Nos decía Hernán que de esto depende nuestra vida. Muchos buscan al Señor por conveniencia en los momentos difíciles, pero ese no es el plan del Señor. El plan del Señor es que le podamos buscar cada día y amarle, no para solamente recibir algo a cambio, sino para darle a Él, ¿no? Él es nuestro Padre. Y el versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Yo recuerdo, como lo he dicho alguna vez, hace muchos años, cuando mi familia se convirtió al Señor, escuchar mucho más seguido la expresión: ahora estoy o estamos en el camino del Señor, que es un término muy apropiado, que habla muy bien de lo que significa estar en sus caminos. ¿Por qué? Porque así como dice el Señor en Isaías que el impío debe dejar su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, el estar en el Señor es cambiar de camino, es seguir ahora otro camino. Y
Hay una suerte en los últimos tiempos de muchos cristianos que congregan, se reúnen, asisten, escuchan predicaciones, pero no han cambiado su camino. Su camino no les conduce a donde el Señor quiere conducirles. Entonces ahí hay todo algo para descubrir aquel que se convierte al Señor, ¿no? Dejar el camino, justamente para seguir el camino del Señor. Podemos decir que la vida en Dios consiste en desandar nuestro propio camino y también en desandar nuestra mente, que es importante, ¿no? Lo que dice Isaías, el Señor por la boca de Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Muchas veces nuestros pensamientos siguen dándonos órdenes, y en vez de seguir al Señor en este nuevo camino, seguimos nuestro viejo camino y seguimos pensando de la forma que pensábamos antes. Y tengamos bien en claro que nuestros caminos no nos van a conducir al Señor ni a obtener su misericordia. Nuestras mentes están muy influenciadas en este tiempo por el humanismo. El humanismo nos ha avasallado las mentes. Muchos formadores de opinión que escuchamos a diario edifican nuestra mente con humanismo, con cosas que no vienen de parte del Señor. Y eso alimenta, ¿no?, a retomar el camino, ese camino antiguo que era el camino nuestro de pecado, ¿no? Así que tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo. Tenemos que pensar como piensa el Señor, y para eso tenemos que ir cada día a la palabra del Señor. No podremos encontrar a Dios en nuestro camino. Nuestro camino conduce hacia otro lugar. Ahora, leamos un poquito más adelante esta hermosa figura que Dios le da a Isaías. Versículo 10 del capítulo 55 de Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Qué figura hermosa de la naturaleza, ¿no?, de la creación del Señor. Y notemos que nos habla de lluvia, de nieve, de tierra, germinación, semilla y pan. Es una figura muy, muy rica, ¿no? La lluvia cumple una función importantísima en el proceso natural, ¿no? La lluvia cumple su función. Y cuando cae, es pareja. Hay un versículo que utilizó Jesús que dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Así es la lluvia del Señor, ¿no? Y riega los campos, riega todo, limpia, da alimento. Y viene de lo alto, ¿no? Igual que la nieve. La nieve, que es algo tan hermoso que podemos observar, ¿no?, quizá en las películas, en los documentales, porque aquí no cae mucha nieve, ¿no? En las zonas de montaña es hermoso ver cómo la nieve parece que pinta, que dibuja un paisaje, pero la nieve es una reserva de agua. Primero la lluvia
va regando los campos. Después en el deshielo, cuando viene el calor, se derrite la nieve y va alimentando los ríos, que sirven también para alimentar la tierra. Noten ustedes, la lluvia, la nieve. La tierra, que en alguna parábola que explicó Jesús, somos nosotros, la tierra, ¿no? Que podemos ser buena tierra o mala tierra. Habla esta figura de la germinación, ¿no? De la semilla cuando germina, la planta cuando germina, y que da semilla, produce semilla, y la semilla sirve para el pan, ¿no? La semilla de trigo molida se hace harina para el pan. Todo un proceso, ¿no? Un proceso. Bueno, en esta figura, la lluvia que cae y la nieve cuando se derrite y es agua, va mojando los campos. Ahora noten que en el versículo 10 dice: y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Vale decir que para que la tierra produzca semilla para pan, hay que sembrar. Si no se siembra, no produce trigo, por ejemplo, usando el ejemplo del trigo. Y aquí en esta altura quisiera que vayamos a Génesis, capítulo 1, versículo 29, allí en el huerto del Edén. Dice así: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. En esos días el hombre no tenía que sembrar. Dios mismo le daba a Adán planta que da semilla. Ahora vayamos un poquito más adelante, en el capítulo 3, versículo 17, después de la desobediencia de Adán y Eva, en el versículo 17 del capítulo 3, dice: y al hombre dijo, cuando le habló a la serpiente, a Eva y después a Adán, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Así que después de la caída, el hombre tuvo que labrar la tierra. Y podemos ver en el capítulo 4, versículo 2, que Caín, por ejemplo, fue labrador de la tierra, tuvo que trabajar. ¿Qué ejemplo este, no? De lo que Dios da, de lo que Dios le dio al hombre en el huerto del Edén, y después del pecado lo que tuvo que hacer. Ahora, por el pecado del hombre vino la redención, que es Jesús. Y Jesús es el verbo hecho carne, la palabra. Así que bien podríamos leer, ¿no? Cuando Dios dice por boca de Isaías, cuando Isaías escribe, ¿no? Así será mi palabra que sale de mi boca. Podemos decir que es la palabra, Jesús, que vino a nosotros para redimirnos del pecado. Así que si la lluvia cae, pero no hay labrador, no hay sembrador que haya sembrado, la tierra produce
cardos, espinos. Pero cuando la lluvia riega los campos que se han labrado, que se han plantado, la semilla da fruto. Por eso quería hacer énfasis en esto que dice: y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es la palabra del Señor. En 2 Timoteo 2:6 también dice que el labrador debe trabajar primero. Y tomando esta figura, nosotros algo tenemos que hacer para recibir la misericordia del Señor, que es gratuita, ¿no? Yo creo que no está completo cuando alguien dice que no tenemos que hacer nada para recibir el perdón del Señor. Sí, algo hay que hacer. Hay que arrepentirse. Hay que dejar el camino viejo, el camino antiguo, el camino que nos llevaba a la perdición. Por eso en el versículo 7 Isaías dice: deje el impío su camino. ¿Por qué? Porque el camino nuestro es distinto al camino del Señor. Los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Dice que como son más altos los cielos, así son altos los caminos y los pensamientos del Señor. Son diferentes. Y mucho cristiano de estos días pretende recibir la misericordia del Señor sin observar los caminos del Señor. Así que qué buena reflexión podemos hacer en este tiempo de mirar nuestros caminos, ¿no? Que nuestros caminos sean los caminos del Señor. La palabra es Cristo, que va a hacer lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que la palabra, que es Cristo, sea como una semilla en nosotros que somos la tierra, que dé fruto, que germine, y que dé fruto y que dé semilla. ¿Para qué? Para comer, y semilla para sembrar. El que siembra en su vida recogerá semilla para pan, ¿no? Y Cristo es el pan de vida. ¿Amén? Cristo es el pan de vida, que si es sembrado en nuestras vidas, da mucho fruto. Así que si el labrador no siembra, no hay semilla para pan, sino que hay espinos, zarza o ortiga. Qué hermosa figura. Yo me quedé reflexionando al leer completo el capítulo 55 de Isaías, porque hay mucha riqueza aquí. Dios anhela que su palabra esté en sus hijos. Dios anhela que Cristo sea semilla en nosotros y que dé una nueva planta, una nueva vida, que dé mucho fruto. Si Cristo está en nosotros, habrá fruto en nuestras vidas. Fruto por estar cerca del Señor a través de la palabra. Y fruto que es semilla para que sea sembrada también en otros. La semilla sirve para hacer pan, para comer, y sirve para sembrar en otras vidas. Así que hermano, hermana, tu vida es una tierra sembrada por el Señor. Tu vida en Cristo, que es el nuevo camino que tomaste un día, habiendo dejado el viejo, el camino de tu vida que no te conducía al Señor, es un camino en el cual la bendición del Señor cae en tu vida como lluvia, como nieve, que es una reserva del Señor para los momentos necesarios. La bendición del Señor es el agua que viene del cielo, de lo alto, de donde está el Señor, y que hace llover sobre todos,
pero la diferencia es lo que nosotros pudimos sembrar, pudimos estar preparados para que sea sembrado en nosotros. Esa es la gran diferencia. Si no, la lluvia vendrá y simplemente nos mojará. A muchos que no han cambiado su camino, puede que la lluvia, que siempre es una bendición del Señor, les toque, pero no les va a producir fruto, sino que va a producir espinos, va a producir zarzas, cardos, ¿no? Así como produce la tierra del campo, plantas silvestres. Pero cuando es labrada, cuando el labrador trabaja la tierra, esa lluvia que es una bendición, esos ríos que vienen de lo alto por el deshielo de la nieve, es una bendición, y las plantas brotan y dan fruto. Así tiene que ser nuestra vida. Amén. Así tiene que ser nuestra vida en Cristo. No una vida teórica, sino una vida práctica. Y como dice el apóstol Pablo, que lo hemos citado, el versículo de Timoteo, el labrador debe trabajar primero. Te animo, hermana, hermano, a que en este tiempo de comunión con el Señor, de reflexión, de acercarnos a Él, te acerques con este pensamiento de trabajar, de labrar la tierra, de que la tierra sea sembrada, para que cuando el Señor mande su lluvia sobre tu vida pueda dar mucho fruto. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo como hasta ahora.